Estamos en 3, 2 y comenzamos. Buenos días a todos, buenos días, Dios les bendiga. Como dice un hermano de allá de Australia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no se sabe a qué hora nos van a sintonizar, pero bienvenido a este espacio, bienvenido a Pentecostalismo para Principiantes, que es una charla amena, una charla semanal que tenemos con mi hermano Eliseo Jeremías Enrique, que es uno de los directores de Pentecostalismo Máximo, un hermano en la fe, padre de familia, una persona que está utilizando todos los dones que Dios le ha dado para instruir, para alumbrar, para ayudarle a el pueblo evangélico, principalmente al pueblo pentecostal latinoamericano. Así que bienvenido, Eliseo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, amigo, Dios te bendiga. Igualmente también Dios los bendiga a todos ahí en la amada audiencia que estamos teniendo hoy, todos los que nos van a estar viendo, todos los que se van a estar sumando, los que van a venir después, los que lo van a ver quizás dentro de 4 o 5 años, o 10 o 20, si Dios lo permite, y que digan, wow, este video sirvió para edificación para mi vida y he podido entender bien estas cosas que vamos a estar hablando hoy y que sea obviamente todo para la gloria de Dios. Para los que nos ven por primera vez, ya hicimos 2 programas. El primer programa fue una vista de pájaro de 60 minutos de la historia del pentecostalismo. Y el segundo programa, la semana pasada, estuvimos hablando acerca del don de lenguas. No sé si tenés 60 segundos de tu valioso tiempo mientras yo comparto en las redes sociales ahorita, Eliseo, para que nos hable. ¿Qué vimos la semana pasada? Bien, la semana pasada lo que estuvimos haciendo es ver efectivamente cómo es el don de lenguas dentro de la perspectiva pentecostal. Abordamos efectivamente la llamada evidencia inicial en el pentecostalismo, a mí me gusta llamarla más señal inicial, es más bíblico teológicamente y bíblicamente, y al mismo tiempo también estuvimos observando algunas cuestiones de algunas extralimitaciones, algunos errores que muchos hermanos pentecostales lamentablemente terminan cayendo en ello, y al mismo tiempo haciendo una generalización de los puntos de vista que hay efectivamente mismo dentro del movimiento pentecostal sobre el tema del don de lengua. Así que ha sido una charla un poquito larga, pero gratificante. Así que a todos los que quieran sumarse y ver el don de lengua desde una perspectiva equilibrada, las objeciones mismo que hay hasta la evidencia inicial, pueden agarrar, ir al link del hermano y ahí van a del canal de YouTube, y ahí van a poder encontrar ya la primera y la segunda sección de este pentecostalismo para principiantes. Amén, amén, amén. Así que vayan y chequenlo y vamos a dejar las descripciones al final. Igual Pentecostalismo Máximo y mi hermano lo comparten desde sus plataformas. Miren, yo siempre trato de hacer hincapié en esto. El propósito de estas reuniones es edificar, informar, construir. Este es como si mi hermano, creo que tiene un mate ahí, ¿verdad? Enseñanos el mate, por favor, presentanos el mate argentino. No sé si es un mate. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, y yo Ay, con un matecito. café nicaragüense. Lo que hay. Esto es como que usted se sentara con mi hermano Eliseo a tomarse Exacto. un mate para conversar sobre este tema, como si se sentara conmigo, Correcto. que yo no tengo el conocimiento que tiene él, por eso lo cité a él, No, porque no. uno, dice el proverbio, el que con sabio anda, sabio será. Así que bueno, en fin. Pero esa Mente, es la amigo, idea. igualmente. Aquí nosotros no tratamos de hacer sátira, aunque usamos el humor, pero tratamos de usarlo constructivamente. Pero aquí no vamos a hacer sátira, aquí no vamos a tirar hate para condenar a nadie. No, 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 no. La idea es construir. ¿Por qué menciono esto? Especialmente tenía que mencionar esto por el tema que nos convoca hoy. El tema que nos convoca hoy está pesadito. Le decía a Liceo afuera del en vivo que es una de esas cosas que por lo menos en mi país genera escosor, genera incomodidad, genera este tipo de, llamémoslo así, diálogos que más que traer luz, lo que trae es calor, ese fuego incendiario más que iluminador, y entonces va a estar interesante el programa de hoy. El programa de hoy es los unicitarios o los solo Jesús. Usted conoce, usted los debe de conocer, ¿no? Ese es el tema que nos une hoy, nos convoca hoy. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el primer programa, ustedes se van a enterar que en la segunda década del siglo pasado, del siglo XX, se da un primer cisma dentro del movimiento pentecostal,
Hubieron otros más pequeños, pero uno bastante importante, tanto que llevó a las principales instituciones o denominaciones pentecostales a formular por escrito sus dogmas o lo que creen, fue este cisma que se da, si no me equivoco, en 1913 y esos años cercanos, que el surgimiento de la iglesia pentecostal unicitaria, ¿no? En mi país, Nicaragua, la principal expresión de ella, hay varias, pero la principal es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, así se llama. Pero sí sé que hay muchas instituciones, está la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, etcétera, 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 que tienen en común este apodo, a veces peyorativo, a veces ellos mismos se lo adjudican, que es solo Jesús, solo Jesús. Entonces, vamos a empezar con las definiciones, evidentemente. Eliseo, ¿a qué llamamos nosotros unicitarismo? Y específicamente, ¿a qué le llamamos pentecostalismo unicitario? Bien, llamamos unicitarismo a la creencia que tiene sus raíces muchísimo antes mismo que hoy en día, de que Dios es en sí una sola persona en la deidad. No son tres personas en una sola esencia, como declara el cristianismo ortodoxo desde los apóstoles hasta hoy en día, en los credos, confesiones, sino que ellos lo que afirman efectivamente, más que nada el pentecostalismo unicitario, es que hay una sola persona en la deidad. De esto se va a estar vinculado un poco, que ya vamos a estar hablando sobre las raíces, el modalismo, que va a hacer énfasis en que Dios se ha revelado en tres manifestaciones, en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo como el Hijo y en la actual dispensación de la gracia, básicamente como el Espíritu Santo. Pero siempre va a estar el énfasis en que es una sola persona y no se va a creer para nada en que exista una persona llamada Padre y una persona que se llame Espíritu Santo. Ahora, en cuanto al pentecostalismo unicitario, el pentecostalismo unicitario es un movimiento efectivamente que nace dentro del pentecostalismo clásico, histórico, ortodoxo, que tiene sus raíces mismo en el pionero mismo de los pentecostales, llamado Charles Potts Parham, y lo que ellos empezaron básicamente a permear terminó, terminó viniendo en una explosión en 1913, cuando en un campo evangelístico, Alistair McGrant, que muy posiblemente rastreó ese sermón que dio de ahí por medio de Parham, ya que desde 1903 Parham venía bautizando lamentablemente en el nombre de Jesús. Entonces, lo que hace este hombre es efectivamente predicar un mensaje sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y los versículos, efectivamente, de los capítulos que hablan sobre que tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Esto generó una disputa muy grande. Los mismos pentecostales en ese momento que estaban ahí se levantaron para tratar de parar eso, y eso terminó deviniendo en un movimiento muy grande que básicamente llevó a muchísimas personas a una rebautización del nombre pasando del nombre de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mandado por nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 28, versículo 19, a efectivamente bautizarse en el nombre de Jesús, pero con una connotación muy importante, que si no te bautizabas en el nombre de Jesús, entonces no eres una persona salva. Entonces, este movimiento tuvo esto en boga de una forma tan grande que terminó diviniendo después en, obviamente, lo que es el pentecostalismo unicitario. Cabe recalcar que es a partir de 1917 cuando ellos empiezan a institucionalizarse, después que las asambleas de Dios le dicen basta, y entonces empiezan a formalizarse en, tal como dice Sema, en Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Pentecostal Unida Nacional, y ahí pone también un agregado de quizás el nombre del país, o Iglesia la Apostólica, la Profecía, del Señor Jesucristo, etc. Pero es un movimiento que sale y se desprende del pentecostalismo efectivamente ortodoxo. Ahora, la cuestión viene si son pentecostales o no. Este también es otro tema. Pero en sí podemos entender el pentecostalismo unicitario como un movimiento que sale de la ortodoxia del cristianismo y también del pentecostalismo. Ahora, mira,
¿por qué es tan importante este tema del unicitarismo? ¿Por qué no puede ser? Por ejemplo, la semana pasada vimos una controversia respecto a la cuestión de la evidencia inicial o no, pero recalcamos, vos podés ser pentecostal y creer en la evidencia inicial o podés tomar partida por la otra perspectiva y ha habido debate al respecto y de los dos lados, hombres de Dios y gente versada también, pero ¿por qué sobre este tema específico nosotros no podemos decir, bueno, dejémoselo pasar? Es su interpretación sobre esta teología propia, sobre quién es Dios. ¿Por qué no podemos dejarlo pasar por alto este tema? ¿Por qué no podemos llamar hermano en la fe a alguien que sea unicitario? ¿Por qué? Porque en el conjunto de la cristiandad, en primer lugar debemos entender una cosa, el cristianismo está basado en una cuestión histórica. Esta cuestión histórica es algo que hasta ha llevado a historiadores de la nueva historia, del Écoles de Anales, de la talla de Marc Bloch, uno de los pioneros de la nueva escuela de historia, a decir, efectivamente, el cristianismo es una religión histórica. Entonces, de por sí, debemos analizarlo siempre de una manera histórica. Al mismo tiempo, voy a citar la frase del teólogo reformado, ¿cómo es que se llamaba? Luis Berkhoff. Luis Berkhoff va a decir, si nosotros decimos que hubo, después de la muerte de los apóstoles, y empezando un poquito después del siglo segundo, una era oscura, como plantea la historiografía pentecostal unicitaria, en donde llegó la Iglesia Católica y perdimos todo, porque ni siquiera la Iglesia Católica nace en el siglo tercero. Entonces, si creemos eso, y recién surge después de la Reforma y se conforma a todo hasta 1913, ¿dónde estaba el Espíritu Santo para guiar a su iglesia? ¿Qué hizo Cristo todo este tiempo? Vamos a hablar en términos unicitarios, ¿no? Ya que Cristo es efectivamente la única persona en la deidad. ¿Qué hizo Cristo durante Vas a toda hacer la eso historia? y después vas a pedir perdón. Sí, perdón, de antemano, pero ¿qué hizo Cristo? ¿Me entienden? O sea, es como que no guió efectivamente a toda la iglesia y dejó que se corrompiera. Y esto es algo que nosotros debemos tomar mucha alerta. Ahora, por otro lado, yo creo que es necesaria una comprensión efectivamente de la Trinidad, porque sin la Trinidad nosotros perdemos la esencia de lo que es el Evangelio en sí, que Dios, sí, envió a su Hijo para morir por los pecadores y ambos, el Padre y el Hijo, rogaron y enviaron al Espíritu Santo efectivamente para que viniera a hacer un trabajo de santificación y purificación y un cambio rotundo en nosotros. Eso en el unicitarianismo se pierde, literalmente. Toda esta comprensión de lo que es la esencia del Evangelio, entendiendo en cada aspecto del ser de Dios, se pierde. ¿Y por qué es importante? Muchos van a decir, bueno, y acá voy a citar a eminencia. Klein S. Kenner, Pablo Hoff, entre otros. Ellos van a decir, ok, lo que salva, y ellos, por ejemplo, Kenner va a decir una famosa frase, va a decir, lo que salva no es la comprensión en la justificación por la fe, no salva que nosotros entendamos la justificación por la fe, salva que nosotros creamos y ahí seremos justificados. Entonces muchos van a hacer énfasis en que no es necesario la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, y simplemente dejarlo, el unicitarianismo que prosiga. Total, lo único que es necesario es efectivamente que creamos en Cristo. Ambos sectores creen en Cristo como su único Señor y Salvador. Solamente es por medio del sacrificio de Cristo. Sin embargo, si nosotros tomamos esta prerrogativa y no nos basamos en, por ejemplo, lo que declara el credo de Atanasio en el siglo VI, esta cuestión de creemos en una fe universal, entonces, ¿qué estuvieron creyendo todos los otros cristianos durante todo este tiempo? Es un problema. Número uno, eso. Número dos, ¿a qué clase de Dios, en qué clase de Dios estamos creyendo? El tema de la esencia de Dios, el ser de Dios, es muy complejo, sí, pero es de suma importancia y no podemos dejarlo así como así, porque muchas veces puede estar en juego tu propia alma. ¿Por qué? Es verdad, no somos salvos por entender la doctrina de la Trinidad, pero una mala comprensión de la doctrina de la Trinidad te lleva a creer en un Dios ajeno al de la palabra. Por eso es que es tan importante el tema de la doctrina de la Trinidad.
Ahora, yo apelaría a un pasaje de la escritura que es segunda a los Corintios 11:4 y lo cito, dice San Pablo, porque si alguien viene y predica otro Jesús a quien no hemos predicado y recibí un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, este caso un reproche, bien lo toleráis, le decía Pablo a los Corintios. Entonces, señores, tenemos que asegurar, ciertamente, y tienen toda la razón, no te salva tu entendimiento de la justificación por la fe, amén a eso, te salva el ser justificado por la fe en Cristo, pero ¿en qué Cristo? ¿No? Este tipo de comprensión de que la revelación se da hasta que surge mi movimiento, bien, es el mismo sistema de pensamiento que tienen los testigos de Jehová, que tienen los mormones, o sea, ¿qué pasó antes de todo eso? No, hay una fe universal. Y hay que entender que el Jesús que predica el unicitarismo, por ejemplo, te enseña que si es una sola persona, entonces podríamos decir perfectamente que el Padre murió por nosotros, que el Espíritu murió por nosotros, que el Espíritu Santo murió por nosotros, y eso es una herejía, eso es una barbaridad. De allí la necesidad de aclarar correctamente qué es lo que la Escritura dice, porque nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios y no en los hombres. Bueno, dicho eso, vámonos un poco al trasfondo histórico, porque el unicitarismo se puede rastrear a lo largo de la historia. Y en los primeros siglos, los principales debates que tuvo la iglesia fueron de esencia de la teología propia y centralmente cristológicos, ¿no? Así En es. esa época es que surgen diversas teorías, diversas opiniones respecto a Cristo y respecto a la Trinidad que fueron refutadas en su momento. Cuando hablamos específicamente del unicitarismo, ¿dónde podemos rastrear esas primeras herejías en los primeros siglos de la iglesia? Bien, nosotros debemos entender efectivamente que cuando hacemos un trabajo, ¿sí? Eso es algo de que yo aporto en lo que se viene del libro de Emma sobre el tema de la justificación por la fe. Cuando hacemos un trabajo sobre la historia del cristianismo, nosotros debemos entender y tener en cuenta de que, uno, los padres apostólicos y los que vinieron después de ellos, del siglo séptimo en adelante, no eran hombres inspirados, pero eran hombres que tenían al Espíritu Santo. Entonces ellos también eran guiados a una sola verdad y a una fe universal entendida por todos. Pero, ¿qué sucede? La historiografía pentecostal unicitaria, o sea, cuando hablo de historiografía hablo de cómo ve y qué metodología utiliza y teoría historiográfica utiliza los unicitarios para ver la historia. Tienen algunas cuestiones que uno termina diciendo, wow, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, uno va y lee historia de la iglesia del pentecostalismo unicitario que rastrean durante los siglos, obviamente, buscando sus raíces también, y uno va a llegar efectivamente al monarquianismo. El monarquianismo efectivamente se dividió en dos movimientos. Y esto es algo que debemos entender. Ezequiel Suárez, un libro que después voy a recomendar, que está en español, habla de una forma muy linda y muy explayada sobre este tema. En primer lugar tenemos a los monarquianistas dinámicos, que estos fueron personas que fue un movimiento que surgió después de la mitad del segundo siglo en torno al, en torno al monoteísmo cristiano. Tertuliano, uno de los líderes cristianos de aquella generación, luchó con esto, llamándolos monarquianos, o sea, del gobierno ejercido por un solo soberano. Efectivamente, ellos negaban la Trinidad y decían que simplemente había una sola persona. O sea, que Jesús recibió poder en griego, en el sentido dinamis, ¿no? En el momento de su resurrección. Y ahí pasó a ser en sí una especie de divinidad. Todas las ideas de movimiento negaban la deidad absoluta y efectiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después vinieron al mismo tiempo los monarquianistas modalistas. Y aquí es donde entra el rastreo histórico de los pentecostales unicitarios. El monarquianismo modalista se identifican así porque enseñan que Dios aparece en tres modos diferentes, como estábamos hablando hace un momento. En el Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, y en la actual era de la dispensación de la gracia, del Espíritu, como el Espíritu Santo. Ahora, nosotros debemos entender lo consiguiente. Por ejemplo, quien empezó con esta postura fue Sabelio.
Por eso al modalismo también se lo conoce como sabelianismo, un obispo del aproximadamente cercano al siglo III, que fue tachado efectivamente de hereje al propagar su doctrina. Ahora, tenemos que entender que sus herederos espirituales todavía siguen y están con los pentecostales unicitarios. Ahora, el teólogo y erudito pentecostal unicitario, David K. Bertrand, va a decir efectivamente que el unicitarianismo no es tripapsianismo, ¿sí? O sea, la creencia de que el Padre vino y murió, ¿sí? Y tomó como forma de hijo y es el Padre el que murió. Tampoco, Pablo Hoff va a decir, tampoco es unitarismo. El modalismo, unicitarianismo, tal y cual lo conocemos, es efectivamente que creen que solamente hay una persona en la deidad, que se ha manifestado de diversas formas a lo largo de las dispensaciones y los pactos a lo largo de la historia. Entonces, podemos rastrear las raíces de esta clase de unicitarianismo en sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el pentecostalismo unicitario? Es diverso, es muy diverso. Por ejemplo, muchos van a decir que el Hijo sí existía preexistentemente. Esto es algo que generalmente los pentecostales unicitarios niegan. O sea, la preexistencia del Hijo. ¿Por qué? Porque si no tienen necesariamente que afirmar efectivamente que el Padre no pasó a ser el Hijo encarnándose, sino que Él ya existía. De hecho, tenemos dos personas. Entonces, ¿qué van a decir? Existía en la mente de Dios el Hijo. Un modelo preexistente en la mente de Dios. Y otros, por ejemplo, van a afirmar completamente lo contrario, directamente no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre estos y muchos otros dramas empiezan a haber concilios. Los concilios generalmente se hacían efectivamente para tratar los temas que generaban controversia. ¿Y qué sucede? En el 325 llega el concilio de Nicea. Y muchos van a decir, es que en el concilio de Nicea se creó la Trinidad. No, en el concilio de Nicea ni siquiera se trató el tema de la Trinidad. O sea, es una animalada decir algo así. En el concilio de Nicea es que literalmente, Emma, es una locura. ¿Sabes por qué? Porque son personas, no digo todos, pero generalmente estas clases de personas agarran una cuestión que lee en Facebook por aquí, en un librito por acá, pero literalmente fueron a lo que se dijo y se expuso en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea lo que se buscó luchar fue básicamente mismo con el tema del arrianismo, esta creencia de Jesús, ¿era Dios o no era Dios? ¿Tenía Que, dos que naturalezas por o no? cierto, el arrianismo es un intento de combatir el sabelianismo, por cierto, ¿no? Correcto, así es. O sea, son dos extremos. Pero, ¿qué sucede? En el concilio de Nicea, en donde se juntaron alrededor de 300 obispos, personas sabias, personas que estaban liderando iglesias, no eran personas que fueran ahí, no tuvieran ningún estudio, eran personas formalmente que se la pasaban estudiando las escrituras. Y ellos llegan a la conclusión, efectivamente, que el arrianismo estaba equivocado. Entienden de que Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre. Sin embargo, ¿cuál es el punto acá y la queja con el concilio de Nicea? Que el concilio de Nicea plantea las bases para la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el concilio de Nicea afirma efectivamente que el Hijo es consubstancialmente igual que el Padre. Y eso deja en sí la puerta abierta efectivamente para el tema de la Trinidad. Ahora, posteriormente empiezan a surgir otros credos, otras confesiones, el concilio de Éfeso, Calcedonia, pero aquí el que más nos importa, por así decirlo, es el símbolo que ocurre con Atanasio. ¿Y qué es lo que dice? Adoramos a un Dios en Trinidad y en Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo otra y la del Espíritu Santo otra, pero pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria, majestad, coeterna.
lo que es el Padre, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, podría seguir porque el credo es bastante larguito, pero no tenemos tampoco tanto tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucede? La historiografía unicitaria lo que hace es hacer esto. No, Sabelio no era un hereje. Entonces da vuelta la tortilla. Él fue un incomprendido. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tuvo mucho poder y entonces la verdad no pudo salir a la luz. Eh, ahora, la Iglesia Católica, como institución, mis amados hermanos, no llega a existir sino hasta el siglo sexto. Porque si esto es así, si nosotros decimos, ay, es que la Iglesia Católica nació con Constantino en el 312, no es así. No es así. Sí hubo de a poquito un cierto apego desde la Iglesia Católica, desde el Estado romano para con la Iglesia cristiana en Roma, para que se dejaran de perseguir a los cristianos, y de a poco empezó a haber cierto embriotismo ahí, se empezaron a juntar, pero la Iglesia Católica de por sí, como una institución geográficamente definida, con un papa gobernando en un lugar, con un vicario, no llega a existir sino hasta el siglo sexto. Y decir esto, de que la Iglesia Católica nace en el siglo tercero, es un problema. ¿Por qué? Porque estamos diciendo básicamente de que todo y cada aspecto que nosotros vayamos a utilizar para defender a Cristo, a la deidad de Cristo, cualquier texto que nosotros vayamos a agarrar, entonces está mal porque es de la Iglesia Católica. Eso es un sesgo muy grande. No es como que había una unidad funcional e institucional que bajaba todo de línea. No, a menos que seas católico y quieras creer eso, pero somos protestantes. Entonces, podemos rastrear efectivamente las raíces en este obispo llamado Sabelio, y después efectivamente vienen sus raíces modernas, ¿no? Hay un escritor que se llama Israel Montaño, tiene un libro que se llama La encarnación del Dios unicitario. El hermano hace una tesis donde incluso él llega a encontrar algunos rastros de, o sea que la primera herejía que surgió, que tuvo varias expresiones, fue el gnosticismo en el primer siglo y la mitad del segundo. Y allí se cultivó algunas de las semillas que después engendraron en todas las demás herejías, tanto trinitarias como cristológicas. Este hermano incluso llega a encontrar referencias en los escritos de Ireneo de León, que tiene su libro principal se llama Contra la herejía, donde se cree que incluso Simón el Mago, el que aparece allá en Hechos capítulo 8, pudo haber sido el que sembró las primeras semillas de lo que después se desencadenó finalmente en el modalismo, en el sabelianismo. Ahora, el proto-sabelianismo, el proto-modalismo, algo que se llamaba patripacianismo. Patri de padre, pacio de pasión, y era esta idea de que el padre murió por nuestros pecados. Los que exponían esto se llamaban Noeto y Praxia, y fueron ellos combatidos por personas que estaban del lado de la ortodoxia, como Hipólito de Roma o el mismo Tertuliano. Después, ya en el siglo III, es que sale Sabelio con su modalismo, que es prácticamente lo que se ha creído desde entonces dentro de todo el círculo unicitario. No tenemos el tiempo para abordarlo a lo largo de todos los 2000 años de historia que llevamos y corriendo del cristianismo, porque no nos va a dar el tiempo. Pero luego, en el tiempo de la Reforma, nos saltamos 1000 y pico de años. Está el episodio tan grotesco de Miguel de Cervet y de Calvino, haciendo, pues, vamos a hablar de Calvinito ahorita, tal vez no se nos ofende a nadie, pero Miguel de Cervet fue uno de los que expresaba una manera de modalismo. No sé si querés comentar algo al respecto y después ya pasamos al pentecostalismo. Pero Sí, aclaro, no, hay efectivamente. tiempo, o sea, si ustedes quisieran analizar la historia del unicitarismo, amplia, muy amplia. En efecto, una de las cuestiones por las cuales se criticaba a Servet fue por esta cuestión modalista que él tenía. Después, obviamente, entramos en la cuestión de si Calvino tuvo o no tuvo razón, porque aparentemente tenía conflictos con Servet o otra cosa. Bueno, eso ya es otro tema, pero literalmente. Ahora, ¿de dónde viene esta cuestión también, para mencionar de forma rápida, de que hubo una cuestión ahí con la Iglesia Católica?
Esto lo agarran los universitarios y capaz que lo has escuchado, si te has puesto, le has prestado atención en cuanto a la historia, amigo, en cuanto a las fuentes. No todos están tan al cohete con el tema de las fuentes como yo me dedico a esto, pero ellos van a utilizar la enciclopedia británica. ¿Qué es lo que dice esta enciclopedia británica? Bastante vieja ya. Va a decir, Constantino mismo presidió y dirigió activamente los discursos y las discusiones y personalmente propuso la fórmula decisiva que expresaba la relación de Cristo con Dios en el credo que el concilio emitió, que es consustancial con el poder. Impresionados por el emperador, los obispos, con solo 2 excepciones, firmaron el credo, aunque muchos de ellos no estaban muy inclinados a hacerlo. Y esto es sobre el concilio de Nicea. Entonces te plantean esta cuestión como, bueno, es que de acá vemos que Constantino, y movió sus piezas. Constantino, una, ni siquiera bautizado, utilizó en cierto sentido el poder de la iglesia en muchos aspectos, sí. Ahora, voy a empezar y después te voy a dejar todas las citas, amigo. La Didache, Policarpo, el pastor Hermas, Ignacio de Antioquía, Aristides, Atenágoras de Atenas, Tasiano el Sirio, Melitón de Sardes, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, Orígenes, Justino Mártir, Gregorio de Taumaturgo, Novaciano, Cipriano de Cartago, Dionisio de Roma, todos estos hablan de la Trinidad. Hablan de que se tiene que bautizar, la didache en un escrito que se puede traducir como enseñanza o doctrina del siglo I, y efectivamente afirma que dice, y es muy curioso esto, hay que bautizar en el nombre de Jesús, dice la didache. Pero cuando van a formular la fórmula del bautismo, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, no, ni siquiera entra en choque con esta cuestión que quieren hacer de Mateo y Hechos. Entonces, antes mismo del concilio de Nicea, ya se creía en la Trinidad. Entonces, esto es algo muy importante. Después te voy a pasar todas las fuentes para que vayan y busquen los padres apostólicos y pieza por pieza. Una de las cosas que ellos siempre argumentan es que una cuestión, bueno, como bien decías, que surge en el concilio de Nicea y que no sé qué. Yo quisiera que hiciera un pequeño comentario sobre cuál es el valor que tiene nuestra fe cristiana el prestar atención a la historia de la iglesia. O sea, ¿qué consecuencias tengo yo si yo ignoro la historia de la iglesia? Bien, una de las cuestiones por las cuales se critica el buscar la historia en la historia de la iglesia es que está en primer lugar, anticatolicismo. Porque más que nada en Latinoamérica se les ha metido en la cabeza de la iglesia católica que una vez que se murieron los apóstoles apareció la iglesia católica. Y esto es algo que nosotros debemos luchar contra esto. Entonces, todo aquello que querramos buscar de los credos, las confesiones y todo, que son considerados como los credos ecuménicos. ¿Por qué son considerados credos ecuménicos? Porque es que creen que Buda y el Dalai Lama, entonces ahí entra todo un sincretismo. No, no, no. Credos ecuménicos viene de una cuestión universal. Mismo la iglesia católica significa universal. Es esta cuestión de esta fe en la cual todos vamos a estar de acuerdo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, todos aquellos que no son partidarios del catolicismo romano, y son considerados como movimiento protestante que protestan contra el catolicismo romano, entramos en una circunferencia llamada protestantismo. En el protestantismo tienen que haber ciertas secciones que son esos pilares que fueron constituidos de la Reforma en adelante. ¿Y cuáles son? Las 5 solas. Sola fide, sola gratia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este aspecto lo mismo pasa con los credos. Son credos en los cuales es como decir, se formula un credo afirmando efectivamente la existencia de Dios. Nosotros no podemos creer en Cristo si no existe Dios. Entonces, era una cuestión de decir, nosotros vamos a plantear nuestras bases y acá nadie se va. Los credos, las confesiones de fe que cada misma iglesia tiene, sirven efectivamente para creer y, y delimitar hasta qué punto uno entra o sale de la ortodoxia de lo que uno cree. Por eso es sumamente importante. Por otro lado,
Muchos van a decir, bueno, pero nosotros no tenemos que creer en los credos, simplemente tenemos que vivir en el espíritu. Pero cuando uno le pregunta a una persona, ¿y qué crees con respecto a los dones? Ah, es que siguen vigentes. Ahí ya te está formulando un credo. Es una creencia que uno tiene. Entonces, necesariamente es importante. Por otro lado, si nosotros nos desligamos de la historia de la iglesia, nosotros nos vamos a encontrar con un agujero enorme. ¿Por qué? Porque ¿en qué está cimentado el cristianismo? En un hecho histórico. Este hecho histórico es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no existió, nosotros debemos demostrar que Jesús existió, que Jesús vivió y que dijo y es el mismo sujeto histórico que dicen muchas veces los historiadores que tienen esta cuestión de separar el Jesús histórico del Jesús de la fe. Nosotros debemos demostrar que es el mismo Jesús, un personaje histórico, y que al mismo tiempo murió. ¿Por qué? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con personajes como, por ejemplo, en el Islam, que el Corán afirma efectivamente que Jesús no murió. Y si Jesús no murió, dijo Pablo, vana es nuestra fe. Y todo eso mismo, la resurrección, nosotros debemos demostrarla bajo un hecho y un método histórico. Nosotros la creemos, pero al mismo tiempo es una cuestión histórica. Entonces, en este aspecto es importantísimo el conocimiento histórico, la metodología histórica, cómo leer las fuentes, cómo verificar si era la creencia mayoritaria dentro de la iglesia o no, si habían algunos que no creían o no. Esto es sumamente importante porque de esa forma nosotros podemos mantener lo que se conoce como la ortodoxia. Si nosotros no salimos de la ortodoxia, tenemos un grave problema. ¿Y cómo delimitamos la ortodoxia? Por una cuestión de creencia histórica, una tradición. Entonces, la necesidad de conocer la historia de la iglesia es sumamente importante. Mismo, ayuda también a saber hasta qué punto estamos cayendo en una herejía que antiguamente ya se había tratado y nosotros la estamos repitiendo. Y es algo sumamente importante. Hay un teólogo sistemático apellido Millar Erickson, creo que debes de conocerlo, y él dice, Sí. él tiene una frase muy bonita que dice, la historia, dice, es el laboratorio de la teología. Es decir, a lo largo de los retos que sufrió la iglesia, es que fueron formulando lo que después se les conoce como dogma. Un dogma, en palabras sencillas, es lo que la iglesia, después de estudiar la escritura, ha determinado a nivel universal que la Biblia enseña sobre X tema. Ese es un dogma. La Trinidad es un dogma cristiano. Los amigos unicitarios vienen y nos dicen, la palabra Trinidad no sale en la escritura. Bueno, la palabra Biblia, como la entendemos nosotros, tampoco. y si vos le decís Omnisciencia menos. Exactamente. Entonces, y hay muchas palabras que no aparecen, pero ¿por qué nosotros necesitamos la historia? Porque la Trinidad es un dogma, ya está en las escrituras, pero el entendimiento completo, así como para ya formularlo en un concepto, llevó tiempo a la iglesia de estudio, de retos, de debates, de sínodo, etcétera, 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 para llegar a esa conclusión. ¿Por qué también necesito yo de la historia? A nivel individual, si yo vengo y interpreto X pasaje de la escritura, y mi interpretación es nueva, ¿no? Mi interpretación es nueva sobre X pasaje, hay una de dos posibilidades. La primera es que Emmanuel sea un genio, man. O sea, para que después de 2000 años Emma salga con algo que nadie había pensado, de que este man es un iluminado, una cosa así, una cosa de otro mundo. O más probablemente que esté errado. ¿Por qué? Porque si a lo largo, ese es el valor de la historia. Muchas personas apelan a algo que se llama biblicismo, que yo solo leo la Biblia y la Biblia es todo, pero en el fondo no es eso, no es tanto que dicen eso, lo que en realidad dicen es lo que yo entiendo de la Biblia es todo, y eso es peligroso. Por eso el valor de la historia en nuestra comprensión de la fe cristiana. Un saludo a mi hermano Freddy Matamoros Jr., Chavarría, el segundo apellido de Freddy. Freddy tiene una página acá que se llama Temas de Importancia para la Iglesia. Freddy es un pastor de Asambleas de Dios, es alguien que estimo muchísimo y bueno, profesor también. Dios te bendiga, hermano. Dice él, ante todo hay que entender que el cristianismo es una fe histórica, claro. De modo que es fundamental estudiar nuestra historia. Saludos, hermano. Gracias, Freddy. Y ojalá todas las iglesias tuvieran cursos de historia básica del cristianismo para informar sobre todas las nuevas generaciones, para que tengamos una fe
sólida. Una Bueno, cosita, vámonos. eh, Sí, sí. una cosita. Muchas veces se apela a la evolución de la comprensión teológica. Por ejemplo, muchos dispensacionalistas, lamentablemente no todos, ahora hay una gran cama hace años ya que viene tratando de buscar el dispensacionalismo, ¿no? Como tal, más que nada el pretribulacionismo, más que el dispensacionalismo a lo largo de la historia de la iglesia. Eh, no voy a entrar en debate si tienen o no han tenido suerte, pero el punto está en que hay otro sector que ha popularizado mucho esta cuestión teológica, de la evolución teológica del pensamiento cristiano. Y en cierto sentido sí, hay una evolución de la comprensión mismo. Hoy en día, tú estás estudiando, amigo, idiomas antiguos, tú estás estudiando griego, solamente ya, no sé si has estudiado o estudiarás hebreo, Dios te permita que en arameo también. Este, está difícil, ¿no? Lo Pero siento, pero es feo. ¿Qué querés que te diga? Es feo. es feo. Pero ¿qué sucede? Ustedes, nosotros, hoy vamos a un seminario y vamos a tener una mejor comprensión del idioma antiguo que lo que tenían los, ¿cómo se dicen? Los padres apostólicos. Y esto es una realidad porque habían muchos manuscritos, al mismo tiempo muchas veces habían variantes, o al mismo tiempo agarraban una traducción que era muchas veces del latín o de otro lugar o de otra lengua, y muchas veces terminaban cometiendo ciertos errores. Hoy en día nosotros estamos más a fin de conocer verdaderamente en todo su esplendor, en todo su contexto, por cómo ha avanzado la ciencia, y eso sí podemos denominar evolución teológica, una mejor comprensión teológica. Pero aunque ahondamos más profundo, por ejemplo, Wright, él busca ahondar más profundo en el tema de la justificación, pero él no elimina la justificación. Y eso es un tema importante. Entonces, es simplemente una pieza de muchas veces que salen con esta cosita. Ok, avanzamos en el tiempo. 1913 se da le podríamos llamar cisma, no sé si llamarle así, pero se da esta separación entre la Surge en iglesia. 1916, sí. 1916, ok. ¿Cuál fue la respuesta del pentecostalismo, llamémoslo así, ortodoxo? ¿Qué documentación hay? ¿Cómo respondieron? ¿Qué declaraciones hay? ¿Qué documentos tenemos? ¿Cómo respondió el pentecostalismo a el surgimiento del pentecostalismo unicitario? Bien, el pentecostalismo unicitario como movimiento surge, como bien he dicho antes, en 1913 gracias a Robert McAllister. Estaba mismo permeado, mismo antes, ya con Charles Fox Parham. Parham tenía un método muchas veces muy heterodoxo, llamémoslo. Parece que el hombre era demasiado espiritual de una forma tal que oraba con Dios y Dios le hablaba como si estuviera hablando con un amigo y le ayudaba a interpretar la palabra. Y de ahí él sacó esta cuestión de que debemos bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos bautizados porque hemos muerto y Cristo ha resucitado, somos resucitados con Él. Entonces, Parham dijo, el Padre y el Espíritu Santo no murieron y fueron resucitados, entonces solamente hay que bautizar en el nombre del Hijo. Y bueno, y al mismo tiempo con Chippy. Chippy fue una persona que estuvo mirando ahí en ese momento en que McAllister estuvo predicando este sermón sobre Hechos, capítulo 2, que bautizaron el nombre de Jesús, y lo que sucede es que él después empieza a orar y tiene también otra revelación, así como Parham, y empieza a gritar por todo el campamento de que había que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucede? Esto se empezó a expandir, se empezó a expandir, se empezó a expandir, y a partir de 1913 mismo, ya venía la idea, a fin de 1913, de que las iglesias pentecostales más grandes también se unieran, las más chicas también, en una confraternidad. Y se formalizó en 1914 el primer concilio de las Asambleas de Dios, con un montón de iglesias. En esa época lo que se formula efectivamente son dos cuestiones centrales. ¿Por qué? Porque muchos venían de otras iglesias que tenían eh, otras clases de liturgia, otra clase de entendimiento sobre el modelo de gobierno principalmente, y más de 300, alrededor de 300 pastores y evangelistas se reúnen. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se conforman dos creencias. En primer lugar, tenemos la creencia en un modelo de gobierno para todos, que era el congregacional. En Brasil hoy en día lamentablemente tiene un modelo episcopal desde 1930, una pena, pero bueno.
¿Y qué es lo que sucede? Se afirma efectivamente que la Biblia es y va a ser siempre nuestra única regla de fe y práctica. O sea, ya de primer plano en este concilio pusieron la Biblia en primer lugar. Pero se empieza a gestar esta cuestión internamente al mismo tiempo sobre el pentecostalismo unicitario. Empezaron a haber gente que empezaron a ser rebautizadas. ¿Y qué sucede? Esto terminó llevando a un concilio en 1916, que estuvo un año, empezó en 1915, a tratarse el tema sobre cómo vamos a hacer con el tema este de solo Jesús o el pentecostalismo unicitario, porque la gente se empezaba a rebautizar en el nombre de Jesús, al mismo tiempo estaba en juego la doctrina del dogma de la Trinidad, y efectivamente lo que hicieron fue por una cuestión muy mayoritaria, de 500, casi 600 personas, quedaron alrededor de 400 a favor y unas ciento y algo se fueron, o sea, no eran tantas como lo plantean muchos, como que las asambleas de Dios quedaron vacías. No, no, no fue así, todo lo contrario. Y lo que hace fue efectivamente declararlos herejes, y ahí es donde surge una separación tajante. En 1917 empiezan a formular. ¿Qué es lo que formulan? Aquí yo tengo la declaración de fe de las asambleas de Dios. Este librito, si se logra ver, ahí está. Este librito es las asambleas de Dios de Brasil. Sin embargo, este libro contiene también la declaración de fe de las asambleas de Dios norteamericanas. Y en la sección, efectivamente, del creemos, va a decir, creemos en un solo Dios eternamente subsistente en tres personas distintas, que, aunque distintas, son iguales en poder, gloria y majestad. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creador del universo y de todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, terrestres, invisibles y de manera especial a los seres humanos por un acto sobrenatural. Entonces, al mismo tiempo, también después empiezan a darse esta cuestión de, en ese mismo momento se da esta cuestión de las verdades fundamentales. Son 16 puntos entre los cuales están aquí. Estos 16 puntos son en sí la esencia de las asambleas de Dios. Pero al mismo tiempo, el pentecostalismo se ha sentido tan influenciado por estas 16 verdades que las han adoptado como suyas también. Entonces, uno no va a encontrar una diferencia entre las verdades fundamentales y otras iglesias. Por eso es que ha habido tantos análisis, como por ejemplo, hay un libro sobre el análisis de las 16, de Montoya, perdón, sobre las 16 verdades fundamentales. Hay un librazo hermoso sobre, eh, sobre doctrina bíblica desde una perspectiva pentecostal del teólogo Stanley Horton y William Menzies, el padre de Robert P. Menzies, autor de Pentecostés, esta historia, nuestra historia, en donde ellos analizan efectivamente todas las propuestas de las 16 verdades fundamentales. ¿Y cuál básicamente ha sido la reacción? Porque la reacción que tuvieron las asambleas de Dios, amigos, fue una reacción de un momento rapidísimo, porque fueron las primeras, el pentecostalismo fue el primero mismo en zanjar su propio problema interno, como para que digan que los pentecostales dejan que todo se haga así nomás. ¿Y qué es lo que pasó? No solamente fueron los primeros antes de que cualquier otra denominación saltase para criticar, sino que al mismo tiempo ellos en sus declaraciones de fe, mismo lo va a decir el erudito del Nuevo Testamento, Klein Stekener, tienen en la cuestión del ser, la esencia de Dios, de la Trinidad, siempre el tema y el capítulo de la Trinidad va a ser muchísimo más largo. ¿Por qué? Efectivamente por el tema de la Trinidad. Entonces, otra cuestión, otro libro que si quiere que pueden leer, este librito es de Mike Perman. Mike Perman fue uno de los primeros teólogos de las asambleas de Dios. Él fue un maestro, era judío, se pasó al protestantismo pentecostal y tiene un libro de teología que ya salió en sus primeros 30 años. En la sesión 1 hablábamos de que la ortodoxia del pentecostalismo en sí se había formalizado, según Ezequiel Suárez, ya a partir de la década del 30, 1930. Este libro sale efectivamente en esta época. En donde yo siempre bromeo, en donde en donde Luis Berkov falló, que fue a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo, Mike Perman estaba acá con un capitulazo sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y en donde Mike Perman falló al no hablar mucho de los decretos, bueno, Berkov explayó mucho más en ese aspecto. Yo creo que ese libro
de Perman es el que más he regalado a amigos pastores aquí en Nicaragua. O sea, amo ese libro, sinceramente, Es y hermoso, siempre que le es digo, hermoso. sí, sí, es como una introducción bien Sí, fundamentada de lo que bien cree un fundamentada y bíblica. brutal. Ok, mira, lo que vamos a hacer, porque yo tenía aquí en la agenda el hablar acerca de las posibles objeciones bíblicas, pero eso lo vamos a dejar para el Sí, próximo programa. El próximo programa le vamos a dale. poner porque no soy unicitario y vamos a ver como los Mm, puntos básicos que ellos de dos. argumentan solo Biblia. El próximo programa va a ser solo Biblia. Pero bueno, redireccionando con el tiempo, para aprovechar el tiempo que nos queda, yo quisiera hacerte dos preguntas. La primera es, así a grosso modo, ¿cuáles son como los puntos fundamentales del unicitarismo que lo distinguen del buen pentecostalismo clásico, trinitario? Bien, aquí voy a entrar en un tema asperoso. ¿Por qué? Cuando a mí me preguntan los pentecostales unicitarios, yo hago esto. ¿Los qué? ¿Qué? Yo no considero a los pentecostales unicitarios como pentecostales. Y voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un modo de leer la Biblia, un modo, una metodología de leer la Biblia. Yo sé que has leído, quizás has leído, no sé si has leído aún a Roger Strongstand en Teología Carismática de Lucas. Tienes que leerlo, tienes que leerlo. Es la academia, ahí empieza básicamente la academia pentecostal. En Nicaragua Y se es, le llama la crema innata, esa es la crema sí, innata. de 10. Entonces, Strongstand, junto mismo ya también otros teólogos, van a afirmar una cuestión central. Nosotros leemos la Biblia de una manera muy específica. Así como un reformado lea la Biblia de una perspectiva. El reformado va a tener una perspectiva un poco más paulinizadora. ¿En qué aspecto? En un aspecto de que él va a leer los evangelios, va a leer la narrativa, pero va a ir generalmente siempre a las epístolas para tener la piedrita de básicamente que corona el punto de vista. En cambio, ¿por qué? Porque va a considerar a la narrativa como simplemente historia, narrativa. Son muy pocos los teólogos, mismo John Stott, un famoso teólogo, él tiene un libro criticando el pentecostalismo por su metodología. En 1960 lo sacó. Salió el libro de Strongstand y en 1990 él hizo un libro y cambiando completamente de opinión. ¿Por qué? Porque no podemos afirmar que el libro de Hechos de los Apóstoles no tiene teología. Lucas era un historiador, pero que recopila todo su material con una intención atrás. Por eso es que no tenemos la historia de todos los apóstoles. Básicamente, ¿quiénes son los focos fundamentales? Pedro y Pablo. Al mismo tiempo, tenemos esta cuestión de tanta importancia hacia el Espíritu Santo, pero terrible. Entonces, en la metodología pentecostal va a haber esta cuestión de, ok, vamos a dejar que cada autor hable por sí mismo. Juan va a hablar por sí mismo, Lucas va a hablar por sí mismo, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque los reformados van a tener una cuestión muy intrínseca en cuanto al tema del bautismo del Espíritu Santo. Ellos van a decir que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la conversión. ¿Basado en qué? En 1 Corintios capítulo 12, en donde Pablo habla de que somos todos bautizados en un mismo espíritu. ¿Mm? Vamos al pasaje. 1 Corintios, así zanjamos el tema. Y voy a mostrarles el punto en el cual yo estoy en contra de esto. Versículo 12 del capítulo 12 de 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ahí está, en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Entonces, nosotros somos unidos en Cristo. Perfecto. Ahora el pentecostal va a decir, sí, pero ahí hay una diferencia. Y aquí es donde entra mi argumentación. Hermanos, sean trinitarios o unicitarios. Yo no puedo definir y creer que los unicitarios llamados pentecostales lo sean por una cuestión teológica en cuanto al tema de la Trinidad. ¿En qué se basa la ortodoxia o lo que distingue al pentecostal? En el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dejamos que el libro efectivamente hable
desde nuestra metodología, nosotros vamos a encontrar una cuestión. Cuando Lucas habla y narra, cuando Juan ve a Jesús que está viniendo y dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, Lucas capítulo 3, versículo 16, ¿quién dice Lucas que es el que va a bautizar en el Espíritu Santo? Jesús. En Pablo, quien bautiza en un cuerpo, que el elemento, este cuerpo, que es el elemento, es Cristo, es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Somos parte de esta iglesia universal. Pero en Lucas hay una cuestión diferente. Aquel que bautiza es Jesús. ¿Y en qué nos bautiza? El Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza en el Espíritu. Nosotros vamos después a Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré, dice Jesús, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahí entramos a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, ni bien entra el primer capítulo, dice, versículo 5, y les mandó que no se fueran, versículo 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién es el que está diciendo que va a hacerlos bautizar? Jesús. ¿Y a dónde los va a hacer bautizar? En el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, pentecostal, trinitario, clásico, difiere por completo del pentecostal unicitario, porque en el pentecostal unicitario Jesús mismo se autobautiza en sí mismo a las personas. En cambio, en el bautismo en el Espíritu Santo pentecostal es Cristo el que nos bautiza, nos sumerge en un espíritu que es el Espíritu Santo. Debe haber necesariamente una separación. Y mismo, ¿por qué una separación? Cuando uno va a las formas en las que los apóstoles hablan efectivamente sobre el Espíritu Santo, notamos una diferenciación en la personalidad. ¿Por qué? Porque hay un problema en la gramática. ¿Los apóstoles se equivocaron? ¿No son inspirados por el Espíritu Santo? Sí, lo son. La palabra que se traduce en espíritu en griego es pneuma, en hebreo es ruach. Ahora, se deriva de palabras que están relacionadas obviamente con el aire, como por ejemplo puede ser neumonía, neumático, pero cuyo género es neutro. La palabra pneuma en griego, espíritu, es neutra. Según todas las reglas de la gramática, mis amados hermanos, todo pronombre que tuviese que reemplazar a este sustantivo neutro tendría que ser neutro también. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que los apóstoles escriben, principalmente Juan, de la boca de Jesús, hablando de el Espíritu Santo como masculino, haciendo una diferenciación, dándole personalidad. Y esto mismo, estos diferentes pronombres que se utilizan, lo podemos ver en Juan capítulo 16. Si es él el que va a enviar una promesa, ¿no es así? Y con esto termino. Desde el capítulo 14 mismo, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él va a rogar al Padre para que le envíe otro, porque él era el que los consolaba, otro consolador. Él, ahí está, el artículo masculino, haciendo una diferenciación, más él en tercera persona, versículo 26, consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Y así podríamos seguir, porque todo el capítulo 14 y 16 nos hablan de una distinción entre el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo considerar los pentecostales unicitarios como pentecostales porque creemos en otro bautismo con el Espíritu Santo, que es la esencia del mismo pentecostalismo. Un revestimiento de poder para predicar el Evangelio. Y tengo entendido también, mi hermano, de que en la cuestión soteriológica ellos hacen un sobreénfasis tanto en el bautismo, específicamente el bautismo en el nombre de Jesús, y también en el don de lenguas. No sé si quiere agregar algo en ese punto, porque también es una gran piedra que nos distingue, nos diferencia, o sea, no pensamos lo mismo.
Totalmente. La creencia no es en todos, pero hay un sector, por ejemplo, Generación Pentecostal, uno va a su confesión de fe del grupo Generación Pentecostal y ellos van a afirmar esto. Lo mismo una página de estudios pentecostales. Puedo pasar al link tranquilamente y ahí van a tener todo. Nosotros creemos como pentecostales que el bautismo del Espíritu Santo es una obra misma del Espíritu Santo, pero es algo subsecuente, que puede suceder en el mismo momento, ¿sí? Pero es una obra distinta a la salvación y que tiene por evidencia la hablar en lengua. Sin embargo, los pentecostales universitarios, hay un gran sector que, además de tener otro bautismo, como bien mencioné, creen efectivamente, gracias a los pioneros, los fundadores de las grandes denominaciones, que fueron Green, Cook y Edward, esta cuestión de que debes bautizarte en el nombre de Jesús, arrepentirte y después debes dar señal de que hablaste en lenguas, porque si no, no tienes al Espíritu Santo. Bison Sinan, historiador global del pentecostalismo, va a afirmar, de ahí viene la famosa frase, si no tienes al Espíritu Santo, no lo tienes porque no hablas en lenguas. Tú tienes que hablar en lenguas para confirmar que tienes el Espíritu Santo. Nosotros los pentecostales creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros en el momento de nosotros somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la evidencia de hablar en lenguas se da en una obra distinta a la conversión. El Espíritu Santo está en nosotros. Imaginémonos que el Espíritu Santo lo tenemos nosotros, pero cuando somos bautizados, el Espíritu Santo nos sumerge más. ¿Para qué? Para una obra, es efectivamente eso. Las lenguas solamente son la señal, nada más. La esencia del bautismo es como dice Jesús. ¿Para qué? Recibiréis poder para ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y la cuestión del bautismo, bueno, la vamos a ver la próxima semana, pero algún comentario que tenga ahí, porque es un sobreénfasis en esa cuestión. Bautícense. ¿En qué nombre te bautizaste? Ese es como aquí en Nicaragua. Esa es la pregunta, la pregunta. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Muchos van a hacer énfasis y van a tratar de hacer que hay un canal, no me acuerdo el nombre, pero es de una página en Facebook, también está en YouTube, Pentecostal Unicitaria, que van a decir, llegar hasta afirmar que el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, en donde Jesús dice, y de bautizar toda criatura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un texto espurio. Esto ha sido desmentido. Nosotros, hermanos, tenemos alrededor de 5.500 copias de manuscritos griegos y en otros idiomas alrededor de 20.000, en donde nosotros hoy en día, gracias a la crítica textual, podemos saber hasta qué punto hubo una variante o un agregado, y esto no es así. Mismo hay un erudito, mismo que pueden buscar en las redes sociales, que se llama Gary Shogar, creo que se llama, no recuerdo muy bien, no sé si lo recuerdas, amigo. Pero bueno, les voy a dejar. Él tiene un texto, él es especialista mismo en griego, y él tiene un texto efectivamente desmontando este mito. ¿Por qué? Porque no es tardía. La crítica textual mismo que nosotros tenemos sobre ese pasaje. Por lo tanto, no es una interpolación. Hoy en día tenemos libros que nos hablan efectivamente sobre qué texto está interpolado y qué texto no. Por ejemplo, el pasaje de Primera de Juan, si mal no recuerdo, Primera de Juan capítulo, no recuerdo si era capítulo 3 o capítulo 5. 5, No sé si te acuerdas. 5, 5. 7 creo que. Ya te Sí, confirmo. dale. Hay una parte de 2 o 3 versículos en donde hoy en día la crítica textual dice afirmativamente es una interpolación. Pero, sin embargo, no encontramos esta cuestión, por lo tanto, no es una interpolación. Además de que obviamente tenemos a todos los padres apostólicos, mismo antes de Nicea, que efectivamente hablaban y decían que hay que bautizar el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando uno va a Hechos 2:38, ¿no? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús, ¿sí? Nosotros debemos entender, como va a decir Mike Perman. Mike Perman va a decir, la traducción literal de Hechos 2:38, página 260 de su Teología Bíblica y Sistemática, es la siguiente. Bautícese cada uno de vosotros sobre el nombre de Jesús o de Jesucristo. Y esto significa, efectivamente, mismo sobre el léxico Tynan, que los judíos debían fundamentar su confianza y esperanza en la autoridad mesiánica del Señor. Eso era. No era que debían bautizarse en el nombre de Jesús, sino tenemos una contradicción. Al mismo tiempo, debemos entender una cuestión muy importante,
Y es que significaba el bautismo en aquella época. El bautismo efectivamente tenía una connotación de que debía haber autoridad. De la misma forma, Perman, si mal no recuerdo, para mencionar a un pentecostal, está de este lado. Bueno, menciona la didaje, y aquí, él va a decir, cuando Pablo dice que Israel fue bautizado en el mar de Moisés, no se refiere a una fórmula que pronunciaba en ese momento. Significaba simplemente en virtud del pasaje milagroso del Mar Rojo, los israelitas aceptaron a Moisés como el guía y maestro enviado de Dios. De igual manera, el ser bautizado en el nombre de Jesús significa encomendarse por completo y eternamente a Él como Salvador enviado del cielo, y la aceptación de su gobierno y dirección implica la aceptación de la fórmula dada por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 28, 19. Entonces, la cuestión de por qué los apóstoles afirmaban efectivamente esto, debemos entenderlo en el pensamiento lucano y al mismo tiempo en el contexto de toda la Biblia. Bautizar en el nombre de Jesús significaba que estaban siendo encomendados por una autoridad. Mismo aquella autoridad a la cual Pablo le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Esta cuestión de formular a Jesús por quien predicaban, por quien predicaban, era algo fundamental para el judaísmo de aquella época, que ellos mismos habían sido quienes lo habían asesinado. Sin embargo, gracias a Dios y su divino poder, por medio del Espíritu Santo, Jesús resucitó. Entonces, debemos entender esto. No hay una contradicción, sino que debemos entenderlo a la luz del contexto. Otra cuestión, y con esto cierro. Muchos utilizan Marcos, capítulo 16, para efectivamente hacer esta cuestión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, versículo 15, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, En la sesión anterior hablábamos de que yo no considero que este texto sea espurio. ¿Por qué? Porque mismo los padres apostólicos lo mencionan notablemente. Entonces, ¿cómo interpretar este pasaje? En primer lugar, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótense que la importancia de Jesús estaba, sí, en que sean bautizados, pero más que nada en que creyeren. Si no hubiese añadido, y el que no creyere y no fuere bautizado, entonces no será salvo. Nótense esa distinción. Jesús veía importante el rito del bautismo, porque era algo que él mismo había ordenado. Por eso se considera muchas veces como sacramento, y generalmente en las asambleas de Dios se considera, en vez de como sacramento, se lo llama ordenanza. ¿Por qué? Porque es una orden que Dios da por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Entonces, era importante el bautismo como una señal para todo el mundo de que uno había nacido de nuevo, que uno empezaba a tener otra vida como anuncio público hacia todos los que lo rodeaban. Entonces, esta cuestión era muy importante. ¿Por qué? Porque pocos eran los que se iban a bautizar. Por eso esta cuestión tan escandalosa con Juan cuando bautizaba a los mismos judíos. El bautismo estaba para los que no eran judíos. Bautizar a los mismos judíos era una locura. Sin embargo, aquí tenemos esta cuestión. Jesús no está haciendo énfasis en que deben creer y bautizarse porque si no, no van a ser salvos. La cuestión está en que si no creen, el bautismo es importante, pero no es condicional a la salvación. Y por otro lado, muchos mencionan que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pero nótense que hay un punto, hay una distinción. Después de que dice, y el que fuere será bautizado, mas el que no creyere será condenado. Punto. Abajo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre está hablando de otra cosa, no está hablando de lo mismo. Entonces debemos aprender a ver estas cuestiones también gramaticales que también son muy importantes. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. No es esa muchas veces que dicen esa frase, cúreme con tu sangre, Señor. El Señor ya te cubrió con su sangre en el momento que tú aceptaste creer en Él y fuiste, por medio de su expiación, Él te cubrió. La expiación se aplicó a tu vida. Entonces tú no tienes que estar, cúbreme con tu sangre, no. El nombre de Jesús tiene poder.
punto. ¿Para qué? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, etc. En su nombre. Es en su nombre. Entonces, son estas cuestiones que muchas veces los universitarios pasan de largo para tratar de acomodar las cosas. Ok, yo tengo dos preguntas ya para ir ya amarrando este tiempo corta. Igual si alguien tiene algún comentario, pues puede pasar, dejarlo comentario, sugerencia, amenaza, siéntase libre de dejar ahí lo que usted quiera. La primera pregunta, quisiera un comentario de tu parte, ¿qué opinión te merecen aquellos pentecostales trinitarios que abiertamente pasan por alto este dato y tienen coinonía o, por ejemplo, invitan predicadores unicitarios a sus congregaciones? ¿Qué peligro están corriendo? ¿Qué dirías vos? ¿Qué opinión te merecen este punto? Por ejemplo, hay muchos pentecostales que son seguidores de esta página que mencionaba, creo que es de Colombia, Generación Pentecostal, porque hacen videos, dirían los mexicanos, chidos, buena onda, y son tranquilos, realmente no son personas hostiles, pero el trasfondo, vos y yo lo conocemos, ¿no? ¿Qué opinión, qué consejo, qué advertencia te merecerían estas personas que dicen, no, bueno, un tema secundario, te dicen, igual son pentecostales? Bien, yo creo que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos tratando con doctrinas secundarias, ¿sí? No estamos tratando sobre el modelo de gobierno. No estamos, por ejemplo, mi iglesia, la que yo congrego, Iglesia Avance Cristiano, que es parte de la Unión de las Asambleas de Dios de aquí de Argentina, mismo, una de las pioneras de la Unión de las Asambleas de Dios, María Whitworth, estuvo predicando en ese culto de campaña en el cual se predicó McAllister, Robert McAllister, sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando ella predicó, hubo un montón de gente llorando, clamando, bautizando en el Espíritu Santo, entregándose a Cristo. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Acaso podemos nosotros, por eso mencionaba el ejemplo de mi iglesia tiene buena relación con otras iglesias, tiene buena relación con una iglesia presbiteriana que yo siempre menciono, que es una muy linda iglesia. Pero ¿qué pasa? No chocamos en cuestiones no esenciales. Y ahí está el punto. Imagínense esto. Vamos a ponerlo en este aspecto. Imaginen que uno llama a que pase al estrado en una conferencia vamos a hablar un poco de economía, de libertarios, ¿m? Y uno llama a un marxista, un comunista para que dé su palestra. ¿Qué pasa ahí? Uno termina corriendo el riesgo. Total, somos todos seres humanos. Cada uno es libre de tener su opinión. Pero ¿por qué no lo hacen? A menos que sea un debate, ¿no? No lo hacen efectivamente porque corre riesgo todos los miembros que están ahí. Llamar y poner a un unicitario, dejarlo que venga, que esté con nosotros, compartiendo con toda la iglesia, tarde o temprano puede conllevar a que haya un problema. ¿Y por qué? Voy a dar un ejemplo. Los unicitarios han cambiado letras de himnos que son himnos históricos y le han cambiado la letra para realizar su doctrina. Cuando las asambleas de Dios expulsaron a los pentecostales unicitarios, ellos, cuando se declararon herejes, empezaron a cantar ese famoso himno Holy, 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 bendita Trinidad. Entonces, eso era no puede ser. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque su predicación siempre va a terminar llevando a que haya una confusión, porque tú el día de mañana, si eres pastor de esa iglesia y quieres dar una enseñanza sobre la Trinidad, vas a terminar teniendo problemas graves, porque durante todos los otros meses tú estuviste dejando a tu rebaño que esté comiendo de un pasto completamente ajeno al que dicta la palabra y el que tú enseñas por tu declaración de fe, tu confianza por medio de las escrituras, tu creencia, por lo cual tu iglesia viene años de tradición manteniendo, y cuando tengas que dar sobre la Trinidad, hacen un problemón muy grande. Entonces, al mismo tiempo, debemos entender que el peligro inherente no está en uno tener una amistad con un unicitario.
yo tengo una amistad con, hace años, para mucho no hablamos, con un hermano en la fe que él es unicitario. Lamentablemente agarró ciertas tendencias judaizantes, que eso es algo que podemos hablar en la otra sesión que tengamos, porque hay mucha Vos vinculación ahí. querés que me incendien aquí la casa en Nicaragua. Si saben dónde vive, bueno, venite para Argentina. Eh, y siempre hubo una buena comunicación, ¿sí? Pero tarde o temprano hay esos choques. Hay esos choques, porque uno quiere enseñarle al otro la verdad y el otro quiere enseñarle al otro su verdad. Y ahí está el problema. Es para hermanos maduros, es para hermanos que puedan saber que a pesar de las diferencias puede haber un respeto, pero en cuanto a congregación, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque la iglesia no es tuya, es de Cristo. Entonces, si tú estás dándole a tu rebaño pastos ajenos al que él mismo impone por medio de su palabra, y lo que tu iglesia está acostumbrada a comer, pueden sufrir una indigestión. Y después la culpa de quién va a ser. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque con palabras parece que estamos hablando del mismo Cristo, pero si Dios quiere, la próxima semana vamos a estar acá con Emma demostrando que no es el mismo, que hay serios problemas con el unicitarianismo. Y la pregunta más complicada que te voy a hacer, después vamos, Fredito nos comentó algo bastante interesante ahí, pero esta es la pregunta, una de las preguntas más complicadas donde creo que vos puedes Ajá. tener tu opinión y yo la mía. Y esta, ¿hay salvos dentro del movimiento unicitario? Y me das tu argumento. Bueno, no hace mucho, ya se me enfrió el mate, no hace mucho, yo te había comentado, recuerdo, sobre el credo de Atanasio, ¿no? El credo de Atanasio que afirma efectivamente que aquellos que no tengan la misma creencia universal, entonces no son parte. Recuerdo que tú me clavaste el visto. Pero ¿qué pasa? Hasta hace poco yo tenía ese entendimiento de que esas personas eran salvas. Ahora, si nosotros creemos en otro Cristo, si nosotros tenemos otro entendimiento del Evangelio, efectivamente, ¿son salvos por medio del Evangelio bíblico? Creo que ahí está la pregunta. Hay un artículo que me llamó mucha atención, no recuerdo ahora el nombre, pero el autor hace una distinción entre lo que es un cristiano, ¿sí? Y lo que es un cristiano, porque es salvo, y un cristiano y un evangélico que es evangélico por cuestiones sociológicas y religiosas. Una persona puede entrar a una iglesia, ir y estar en la iglesia, pero tener doctrinas completamente erróneas que desvirtúan completamente la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero desde un aspecto sociológico y religioso, socio-religioso, van a tomarlo como que es cristiano o evangélico o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema está en la desvirtuación que hay de la creencia. En términos socio-religiosos, los pentecostales, entre comillas bien grandes, unicitarios, son parte del círculo evangélico. Desde el apartado teológico, soteriológico, yo creo que no. ¿Por qué? Porque terminan desvirtuándose completamente del mensaje de salvación. Cristo, 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 Cristo. Sí, pero atrás de Cristo, esta obra que se vino haciendo desde antes de la fundación del mundo, en donde en el principio estaba Dios y existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, cara a cara, en relación con Dios, eso termina siendo hasta negado. Entonces es un problema, porque aunque creen que Dios vino, que Jesús es Dios y hombre, ellos terminan negando el mismo mensaje de salvación. En el aspecto de entender efectivamente el mensaje. Entonces, yo creo efectivamente que ellos entran en una rúbrica, lamentablemente, que se sale completamente del cristianismo ortodoxo, en donde lamentablemente
caen en una rúbrica también en donde es, no juegan, ¿no? Porque por algo se llama cristianismo, ¿no? Y no se llama trinitarismo a nuestro movimiento como cristianos, en donde parece que estamos adorando al mismo Dios, pero lamentablemente no. Y ahí está el problema, porque yo creo que en términos socio-religiosos son considerados evangélicos, protestantes, pero en términos teológicos y en términos mismos del evangelio, no. Entonces, si tienes un evangelio distorsionado, entonces no tienes el verdadero evangelio. Y si no te presentaron el verdadero evangelio, entonces no has creído al verdadero evangelio. Si no has creído al verdadero evangelio, no eres salvo. Yo a muchos de ellos, porque al igual que vos tengo cualquier cantidad tengo muchos amigos yo, cualquier cantidad de amistades que son unicitarios y por muchos de ellos tengo una estima brutal por la calidad moral y personal que tienen, por la sinceridad e intensidad que le ponen a su fe. Yo admiro mucho, no sé si es tu caso, la gente que está dispuesta a defender lo que cree. Ya después miramos si a veces me da pesar porque digo, con qué intensidad defiende, pero está equivocado, pero voy a la gallardía Pero bueno, sí. de pararse y decir, yo me paro aquí, y bueno, en fin. Pero yo en mi concepción de Enma, yo los califico dentro de Mateo 12:34, no estás lejos del reino. Al menos los que yo conozco que tienen esa sinceridad de buscar al Señor Sí. y esto. Y espero en el nombre del Señor que muchos de ellos aterricen. Tengo un amigo particular que es pastor y he caminado mucho tiempo con él y entonces él como que acepta la Trinidad, de pronto está tan acostumbrado a su terminología y eso que de pronto lo Sí. digo a enseñar y digo, oh, momento, eso no, perdón Y la hermano. terminología es... Y es una cosa que, o sea, él creció en esto y entonces Sí, el traslado le lleva tiempo, pero veo muchas evidencias de nuevo nacimiento en él y bueno, yo deseo de todo corazón que muchos sí, de ellos por dos. vengan la verdad del evangelio. No sé si es tu caso, pero Sí, 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 también. Sí. ok. Fredito nos preguntó, y muy buena pregunta, mira, dice, ¿será que los grupos pentecostales que solo enfatizan al Espíritu Santo en los cantos, adoración, enseñanza y liturgia podrían caer en una herejía similar a los unicitarios? Postdata, soy asamblea de Dios. Ya lo había dicho, Freddy, yo sé que son asambleas y va a morir asamblea, papá. Ok, qué buena pregunta. Bueno, a ver, el tema de la adoración al Espíritu Santo es algo que es muy importante en el sentido de entender. ¿Por qué? Por ejemplo, esta cuestión de la adoración al Espíritu Santo surge más que nada en el siglo IV. ¿Por qué? Porque empezaron a ver los pneumatomaquios. Los pneumatomaquios fueron una especie de grupito también hereje que despreciaban efectivamente la personalidad del Espíritu Santo. Ellos lo negaban. Entonces es en este círculo en donde comienza a ver esta cuestión de los cantos, la adoración más que nada al Espíritu Santo. Y soy sincero, aunque muchos van a tratar de rastrearlo mismo en las escrituras, no, yo personalmente, por eso siempre digo, ojo con estudiar la historia de la iglesia porque la historia está en constante evolución en el sentido de que constantemente volvemos a encontrar nuevos datos, nuevas conclusiones, nuevos manuscritos y siempre uno tiene que estar ahí, volviendo, ¿no? Pero por el momento no he encontrado. Puede que esté equivocado. Ahora, voy a mencionar a alguien que es muy famoso en el pentecostalismo y que se terminó volviendo yendo del trinitarismo al unicitarianismo. Y estoy hablando de Mike Perman. Eh, Esa no esperen, me la sabía. no, Frank Barleman, perdón, Frank Barleman. Casi meto la pata, no, no, borren lo que dije. Frank Barleman fue un pionero del pentecostalismo en Azusa y él básicamente fue como, así como lo fue Lucas con Pablo que registró sus hechos o Marcos con Pedro, así lo fue Frank Barleman con Seymour y con Calleazo. También al mismo tiempo con ciertos avivamientos y todo, él era un evangelista que sufrió mucho por la obra de Cristo, pero él mismo en Azusa les advierte, se están concentrando demasiado en el Espíritu Santo. Recordemos las palabras de Cristo. El Espíritu Santo no vino para gloriarse a sí mismo,
no vino para llamarnos su atención a sí mismo, sino para llevarnos hacia Cristo. Lamentablemente él terminó después, en los últimos años de su vida, cayendo en el unicitarianismo. Ahora, la cuestión está en esto. La Biblia nos pena efectivamente por adorar o cantar canciones al Espíritu Santo. No. Ahora, la Biblia afirma que el Espíritu Santo no busca su propia gloria, sino que Él viene para dar toda la honra y la gloria y dirigirnos a Cristo. Sí. Y ahí está la última cuestión. La Biblia afirma y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿merece nuestra adoración? Sí. Entonces, yo creo que no hay que mezquinar ninguna adoración hacia Dios, en todo aspecto, a ninguna de las tres personas de la Trinidad. Pero no hay que volver nuestros cultos pneumatocéntricos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que más quiere es dirigirnos a Cristo. Nosotros, los pentecostales, vivimos en la acción del Espíritu Santo por medio de Cristo. Como dice el teólogo católico, una eminencia, un gran académico, Veli Matti Karkkainen, él va a decir, el pentecostalismo no son pneumatocéntricos, ellos son cristocéntricos, pero ellos tienen una cristología del Espíritu. Como mencionábamos en la primera sesión, es Cristo, es el Espíritu Santo por medio de Cristo. Entonces, nosotros no está mal adorar, orar, pedir fuerzas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Si se entristece, ¿por qué no pedirle disculpas? Si ruega por nosotros, ¿por qué no rogar también? Entonces, el tema está en no irse de las ramas. Creo que ese es el punto. Una iglesia que solo enfatiza al Espíritu Santo y se olvida de Cristo está olvidándose de Dios. Y una iglesia que enfatiza demasiado de Cristo y no considera a las demás personas, se está olvidando de Dios. Porque Dios es una esencia, es Dios. Tres en persona, pero Dios. Entonces creo que eso es sumamente importante y que debemos siempre hallar ese equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que una de las autocríticas que tenemos que hacer como iglesia latinoamericana es que, por ejemplo, de lo bueno que tiene Roma o las tradiciones orientales, ese énfasis trinitario que ellos tienen y que nosotros carecemos. A veces nos vamos solo en el afán de ser cristocéntricos, a veces solo, y no mencionamos a los tres miembros de la Sagrada Trinidad o no enfatizamos la obra y la persona, etcétera, de cada uno de ellos. Algo que debemos de mejorar. Otra cosa que también yo quería mencionar es que nos hemos vuelto tan pragmáticos que dejamos pasar estas cuestiones. Estas cuestiones, al menos en Nicaragua, no es normal que se enseñen, deberían de enseñarse. No es tema de Congreso, debería de ser tema de Congreso. No se abordan nuestros grupos de jóvenes, por ejemplo, debería de abordarse. Si los chavalos tienen mente para hacer todas las llaves del mundial y conocer todos los datos y la estrategia y las formaciones de los equipos, ¿cómo no van a saber estos asuntos básicos de fe? Un ejemplo clásico, sin ánimo de querer hablar mal, pero por ejemplo el caso de Jimmy Swaggart, no sé si vos recordás, Jimmy Swaggart se le recuerda por sus errores morales, pues que gracias a Dios se restauró y toda la cuestión, pero algo que estaba antes de que todo eso saliera es que el hombre siempre rechazó la ortodoxia trinitaria, siempre, o sea, que eso fue siempre, pero dentro del halo que traía su ministerio de predicación, que era muy intenso, y las grandes campañas que hacía, se le disculpaba que no creyera o que no fuera ortodoxo respecto a sus creencias de la Trinidad. Eso tenemos que corregirlo como iglesia, a nivel individual, a nivel local, a nivel de iglesia, porque nuestra fe importa mucho. Para finalizar, mi hermanito. Sí, sí. Hay un texto, amigo, que, bueno, obviamente es muy famoso, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese es un texto que siempre se decía en esa iglesia cuando se finalizaba. No sé si allá tienen por costumbre, pero es propio de las asambleas de Dios mencionar este texto al final de cada culto. Ahora, me llama mucho la atención la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión, coinomía, participación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está, lo vemos constantemente. El amor de Dios lo vemos constantemente, pero esa participación con el Espíritu necesariamente la tenemos que tener. Entonces,
ese equilibrio efectivamente debe estar. Y obviamente, tal y como dices, aquí tengo, por si puedo recomendar, este libro de Charles Wright, si se ve ahí, ahí está, sobre el Espíritu Santo. Muy bonito, es sencillo, tranquilo, 100% lo recomiendo. Tiene algunas cositas en las cuales no estoy de acuerdo, principalmente si son pentecostales, no creo en el bautismo del Espíritu Santo como los pentecostales, pero para entender la personalidad del Espíritu Santo es 100% esencial. Cristología, Doctrina de Cristo, de Ezequías Suárez. Este es un académico pentecostal de las Asambleas de Dios, es un grande allí en Brasil, uno de los grandes, y él tiene todo un apartado sobre las herejías cristológicas y todo. Y el Dios que adoramos, de Gerald Danius, este libro efectivamente trata muchísimo sobre el tema de la Trinidad, sobre la esencia de Dios, sobre el tema de por qué hablamos de persona, por qué hablamos de esencia. Ese lo Tiene un leímos en la apartado de academia de estudio, estudio. Ese es muy bueno. ¿sí? Es muy bueno y es sencillo. Entonces, esos libros, recomendadísimos. Bueno, mi hermano, un llamado que tengas para nuestros amigos universitarios que vean esto, si llegaron hasta el final y no nos están odiando a muerte, algunas palabras que tengas para ellos. ¿Se me ve? Ahora sí. Ahí ¿Me está. escuchaste la pregunta o no? Vamos. ¿No? Te decía una palabra ya para No te finalizar veo. para nuestros amigos unicitarios que nos estén viendo y que que no nos hayan odiado hasta este momento. Ok, bien. Mis palabras son las consiguientes. El entender el ser de Dios en su es un tema, es un tema. Muchas veces decimos, y creo que es lógicamente aclarar nuestros términos, creo que es necesario. Muchas veces escucho a grupos trinitarios decir, es que la Trinidad es un misterio, pero no aclaramos que nos referimos a un misterio no sobre la base de las escrituras, porque podemos entenderlo de forma bíblica, teológica y escriturística y de forma lógica. La próxima sesión, si Dios quiere, vamos a hablar sobre el tema si la Trinidad es ilógica. Pero en un sentido de que nosotros, ajenos a la Biblia, no podemos entender la Trinidad. Y esto es algo sumamente esencial. La Trinidad no es un misterio para nosotros los cristianos. No sé si soy yo el del problema o es tu señal, pero creo que se nos está yendo. Sí, se nos está yendo. Bueno, ¿Me escuchas? no, bueno, ahorita sí, pues se había ido, fíjate. ¿Estamos? Ahora sí. Ok. Okay. Ahora sí, estamos. ¿Soy Bueno, yo el como del estaba problema diciendo, o supongo? nosotros entendemos muchas veces, ni idea, ni Ok. idea. Bien, debemos empezar a ser un poco más claros con nuestra terminología. Eso es algo necesario mismo, lo digo para los trinitarios. Ahora, en cuanto a los unicitarios, yo los invito sinceramente a empezar a estudiar el tema, a alejarse de sus tecnicismos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque por ahí me encuentro con el erudito pentecostal unicitario que siempre me nombran para que lea, David K. Bernard, que tiene un libro sobre varios libros sobre la unidad. ¿Ves? Se corta, se corta. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí y volvemos la otra semana. No hay ningún problema. O sea, porque para que Dale, no dale, hemos tenido problemas de dale. señal. Pero en simples, Agradecidísimo con tu en tiempo. simples palabras, busque. Ok, ok.
Hermano, gracias, Elizabeth Jeremías, gracias a todos los que nos vieron. La próxima semana vamos a estar abordando esta misma temática, pero ya desde la perspectiva bíblica, para que podamos tener, para darle herramientas a usted, para que cuando tenga una conversación con un amigo unicitario, en ambos bandos, tanto en unicitarios como en trinitarios, hay gente con la que se puede conversar y hay gente con la que definitivamente no se puede conversar. Pero asumiendo que se puedan tener conversaciones sanas, vamos a dar herramientas, versículos bíblicos, vamos a verlos de manera práctica para darle una respuesta a nuestros amigos unicitarios. Por lo demás, les agradezco a todos los que estuvieron hasta acá. Esto se va a retransmitir en Facebook por la noche. Obviamente en Facebook hay más audiencia, también la hora, pero es por la cuestión de que mi hermano vive en Argentina que lo hacemos a esta hora. Pero bueno, gracias por estar ahí, como dicen los argentinos, bancando. Y esto fue Pentecostalismo para principiantes. Que Dios les bendiga.